Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Escuchen. Una semilla. Ay, que se me cae. Se me cae toda. Una semilla, señoras con señores, a ver si la recupero. Disculpen porque no he podido hallar una semilla un poco más representativa en términos, digamos, estéticos, porque mi idea inicial era presentarles la semilla de un limón, de una naranja, de un cítrico, a falta de esos semillotes gordos de esas frutas tropicales que por aquí yo, por menos yo, no las voy a encontrar, o un tomate, o lo que sea. Pero no habiendo encontrado nada, he seccionado un pimiento y esta es la semilla que les puedo ahora poner. De ejemplo, una semilla, señoras con señores. Esta semilla, que es de pimiento en concreto, para que ustedes la tengan más o menos localizada en sus centros cognitivos de información, es ni más ni menos que el universo, el orden implicado. Sí, señoras con señores, esto es el universo. Es el orden implicado. ¿Y por qué les digo esto? Porque el orden implicado básicamente es una matriz de información consciente y cósmica que abarca absolutamente todo aquello que pueda usted imaginar dentro de su conciencia, de su sistema cognitivo humano, absolutamente ciego, sordo, mudo, anósmico, atáctil, la limitación de nuestra pequeña ventanita sensorial. Todo aquello que usted puede interpretar dentro de su pequeña limitación de ventanita sensorial y todo aquello que usted con esa pequeña ventanita sensorial puede lucubrar como el absoluto, el movimiento infinito, que como es arriba es abajo, como el Ouroboros, como la serpiente que se muerde la cola, el absoluto, que es el movimiento infinito, no deja de ser sensorialmente para nosotros, que no damos para más, el estatismo total. Cuando algo va muy rápido, usted pierde la capacidad de percibirlo con sus sentidos y desaparece. O así lo percibe usted, algo que ya no existe materialmente. Y sin embargo, sencillamente ha ejercido un movimiento rotatorio de centrifugado tan acelerado que escapa a su propia percepción, como la velocidad de la luz, que erróneamente decía Einstein que era la mayor velocidad a la cual podíamos agarrarnos para percibir una realidad. Ay, señor Einstein, qué poco sabía usted de la vida. Sí, se lo dice el señor Miguel Villalba. Usted, Einstein, está superadísimo. No me cansaré nunca de repetirlo, y cuanto más leo a los antiguos, más me doy cuenta de que mi intuición estaba en lo correcto. La velocidad de la luz y los fotones que describía Einstein eran agua de borrajas, eran el chocolate del loro. No hay nada más veloz que el pensamiento, las ideas. Una poesía va mucho más rápido que los 300.000 kilómetros de la luz, de los fotones, etcétera, etcétera. Mucho más. Ya han empezado los cuánticos a hablar de taquiones para intentar mesurar la velocidad del pensamiento, pero intentar mesurar la velocidad del pensamiento es como intentar acotar geométricamente las medidas del cosmos, del universo, del espíritu y del alma. Y esto es como intentar elucubrar cuáles son las potencialidades de esta semilla de pimiento, esta pequeña simiente que se menciona numerosamente, numerosamente la simiente, la semilla en el Evangelio, contiene infinitos universos potenciales. Dentro de esta semilla hay infinitas realidades paralelas. Esta semilla puede brotar
Y no solamente va a ser responsable de una planta, un elemento vegetal meramente definido por su propia especie vegetal. Es decir, planto esta semilla y sale una planta que luego da frutos y da pimientos. No, la semilla es mucho más que eso, es mucho más que lo que pueda representar a nivel de especie vegetal. Esta semilla representa patrones de crecimiento, patrones de eclosión, patrones de medración, patrones de respuesta a los numerosos elementos atmosféricos a los que se someta, radiaciones del sol, lluvias, nieves, granizos, vientos, sequías, inundaciones. Esta semilla representa el orden implicado. El orden implicado no es ni más ni menos que la conciencia cósmica y universal, una suma de todas las conciencias de cualquier atributo que pueda existir bajo diferentes cuerdas vibratoriales, no solamente humanas, ni vegetales, ni minerales, ni animales, ni terrestres, ni extraterrestres, ni venusianas, ni marcianas, sino todo aquello que represente conciencia, vibre a la suficiente frecuencia baja como para manifestarse materialmente dentro de nuestros propios órganos sensoriales, o vibre a una frecuencia acelerada que haga que nosotros, dentro de nuestra limitación orgánica, seamos incapaces de percibir toda la potencialidad que hay en esta semilla. Bien, señoras y señores, me preguntan ustedes qué es el universo. Es esto. El universo es esto. Y si acto seguido me preguntan qué es el amor, que a menudo hablamos como la única energía que trasciende a la entropía y a las leyes de la termodinámica, yo se lo podría definir así peregrinamente, mi definición, como el amor, el recuerdo de la unidad, el recuerdo de la unidad cósmica. Aquello que usted percibe dentro de este bajo estrato vibratorial, bajo frecuencial, sometido a banalidades prosaicas cuales tengo que comer, tengo que beber, tengo que cagar, tengo que dormir, crezco, enfermo, envejezco, muero, me reproduzco, me enamoro, todo eso son reverberaciones, radiaciones de una energía que es ubicua y omnisciente. El amor. No hemos encontrado, ni tan siquiera los científicos, los que se hacen llamar científicos, han encontrado ningún principio energético que desafíe las leyes termodinámicas, que son pajas mentales también que se han dado para poder presumir de que entienden la materia, no la existencia, la materia. Es decir, la baja frecuencia vibratorial que convierte un estrato de la conciencia en materia, la cristalización de la materia. Aquí tenemos, señoras y señores, otro elemento que puede representar físicamente el universo y el cosmos dentro de nuestra cuerda bajo vibratorial y sensorial. Un huevo. Un huevo. Este huevo contiene esos tres elementos que a su vez provienen de un dualismo también ilusorio, reverberado de una unidad, que es aquella que buscamos, aquella que siempre echaremos de menos. Siempre necesitaremos algo más. Nunca nos sentiremos satisfechos en esta cuerda experimental, cognitiva y sensorial, porque siempre echaremos de menos, tal y cual es definido el amor, esa conciencia de unidad que queremos recordar y no podemos, y que a veces aflora parcialmente en un sueño, en una intuición, en un momento, en un estado de gracia, en que está usted bajo los focos de la mecánica divina, bien positivo, negativo y neutro. Si queremos acotarnos, ceñirnos a esta paralítica definición científica de el funcionamiento orbital del cosmos y del universo. Positivo, negativo y neutro. Protón, neutrón y electrón.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, no sé cuál era la trilogía Veda, y you name it, you name it, you name it, you name it. Positivo, parte superior, protones, negativo, parte inferior, neutro. Si usted se acota a los laterales del huevo, verá que no hay ningún cambio de energía. Si mide el peso energético electromagnético del huevo, encontrará una carga positiva protónica superior en la parte de arriba, negativa en la parte de abajo. Neutra, es decir, no variable en la parte intermedia de esta conformación. Bien, ahí tienen ustedes toda la teoría del Kundalini, de la energía cósmica que entra por el cogote, se distribuye a través de la espina dorsal, la columna vertebral, que ya también está incluso representada por todas las simbologías de culturas antiguas, ¿no? Respecto al universo, esa fuerza helicoidal que medra como una planta que crece, una planta trepadora, como una hiedra, medra alrededor de un eje central. ¿eh? Habrán visto ustedes los bastones de Hipócrates, etcétera, etcétera, ¿no? El símbolo de la medicina, la serpiente que helicoidalmente rodea un eje central que representa, digamos, la columna vertebral. Ahí entramos en toda la cultura del Kundalini, de los chakras hindúes, ¿no? Para, de alguna manera, metaforizar eh, el magnetismo, el electromagnetismo que hace que un cuerpo que vibra a baja frecuencia y por lo tanto es material, está cristalizado, pueda funcionar y operar, como funciona y opera un móvil con una batería, básicamente. Bien, señores, yo entiendo que es una manera un poco poética, si quieren ustedes, para ser eufemísticos, porque la poesía es algo bonito, de entender el universo. Pero básicamente, este tipo de premisas se repiten continuamente en cualquier enseñanza, por antigua que sea. Señores, son patrones repetitivos y cuando el río suena, agua lleva, suelen decir. Y si no, aquí estamos nosotros para intentar desmentirlo o para ampliarlo. Básicamente, ¿qué les había apuntado aquí sobre la semilla? Si lo encuentro. Les había apuntado que la semilla es una estructura única porque en ella se ha condensado y almacenado el espacio-tiempo, a la espera del momento objetivo adecuado para su desenvolvimiento. Dentro de esta semilla de pimiento está la potencialidad de infinitos universos que se desarrollen bajo el patrón del espacio y el tiempo cuando brote la planta que deba brotar de esta semilla, sometida a múltiples patrones de comportamiento derivados de otras leyes naturales. Pero, básicamente, no hay mejor definición del universo y del orden implicado que esta semilla. El orden explicado podremos empezar a analizarlo cuando brote de esta semilla su potencial planta creciente y medrante, helicoidal, en función de energías electromagnéticas radioactivas solares, planetarias, universales, you name it. Señoras y señores, you name it. Pero básicamente no dejamos de hablar de fractales. Y no quiero hablar mucho de fractales porque no quiero hacer spoiler. En referencia al próximo manual cosmogónico que estoy preparando y que podrá ser editado gracias a que he podido, ustedes han tenido la deferencia de comprar todos los ejemplares de mi libro Los sacerdotes del progreso, libro de humor gráfico, que critica toda la parafernalia mafiosa y criminal globalista del planeta, gracias a los ingresos que me han reportado la venta de este libro, de esta pequeña edición, dentro de mis posibilidades modestas. Editaré este nuevo manual. Es la primera vez que les hablo de la existencia de este manual, cuyo título todavía no les voy a desvelar, pero ya les he dicho que tiene mucho que ver con los elementos repetitivos, los fractales que hacen que podamos intuir de manera reverberante cómo funciona este universo. Pero sí,
Déjenme hacerles un esquema groserísimo con unos dibujitos que he hecho hoy, bebiéndome un carajillo de Baileys en una terraza, bajo un cielo fumigado. Sobre la conciencia individual, que siempre es un punto. Un punto matemático es la conciencia individual. Matemáticamente, el punto matemático prácticamente no tiene ni existencia. Es una estimación, a partir de la cual, como la geometría euclidiana, es algo que usted se la tiene que creer o no, cuando le dicen que un cuerpo tiene 3 dimensiones, se puede creer o no. Si no se lo cree, se acabó cualquier otro tipo de descripción científica. Esto es como jugar al cinquillo. O acepta usted las reglas del juego o si no, se acabó el juego. Si las acepta, da un salto de fe, ese salto de fe del que hablaba Kierkegaard, por ejemplo, podrá poder seguir jugando a este juego y elucubrar, hacer disquisiciones sobre el universo del cual usted forma parte. Si no, se terminó el juego. Váyase a dormir o póngase hasta las trancas de anís del mono, que va a dar exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a hacer un pequeño esquema grosero para que vean ustedes más o menos por dónde voy y por dónde estamos empezando. Usted es un punto matemático, por lo tanto prácticamente inexistente, imaginario. Pero imaginen que existe, ¿bien? Un punto. Este punto de aquí, por poner un ejemplo, este punto de aquí. Bien, a partir de este punto, por esa ley que hemos hablado, una ley que es absolutamente científica, si quieren ustedes, teniendo en cuenta que el cientifismo es la nueva versión de el medievalismo más retrógrado, sórdido, oscuro, siniestro, supersticioso, tóxico y malicioso. En eso han convertido la ciencia. Por eso hoy en día cualquier estudio que se pretenda despachar por ciencia oficial va por defecto previa billetera, previo cheque, que paga por divulgar como ciencia ortodoxa y oficial determinado estudio con determinados resultados que se acoplen sistemáticamente a intereses de mercado, nichos de mercado, de fondos buitre, de multinacionales, etcétera, etcétera. Por tanto, hablar de ciencia hoy en día es como hablar de la virginidad de Chicholina o de cualquier Lumi que opere en los arrabales de su propio terruño, de su propia pedanía, básicamente. Pero hablemos en términos científicos. Ese punto matemático, que prácticamente es inexistente, puesto que es hipotético, como la geometría euclidiana, genera la capacidad por la ley. La única ley que supera la entropía y todas las leyes termodinámicas, que es la ley del amor, empieza a percibir la presencia vibratoria y reverberante de otras conciencias atomizadas. No hablaremos todavía de comunismo, como hablábamos el otro día. No, hoy vamos a ser más serios, señoras con señores. ¿No me ven la cara de seriedad que tengo? Sí, señoras con señores, cuando este punto matemático, que es nuestra conciencia individual, empieza a percibir otras conciencias individuales atomizadas que vibran a nuestro alrededor, generamos un lenguaje, un puente, una conexión espiritual, si quieren ustedes, que trasciende la definición pura y dura de conciencia, que nos hace percibir esos otros puntos, no solamente a nivel sensorial, es decir, tengo otros cuerpos a mi alrededor que también comen, beben, duermen y cagan, sino que tengo otras naturalezas y otras conciencias espacio-temporales y sensoriales que perciben una realidad también intuitiva, más allá de mental, intuitiva, espiritual y causal. Eso hace, señoras y señores, que podamos de alguna manera sintonizar o sincronizar partiendo de una base puramente biorrítmica desde la propia respiración o el ritmo cardíaco con otras entidades materiales que envuelven como carcasas otras conciencias individuales y atomizadas como las nuestras. No estamos solos. No estamos solos en el sentido de que nos estamos reflejando en un espejo. Y nosotros somos el reflejo en el espejo de otras conciencias, de la misma manera que esas otras conciencias que individuamos como ajenas son
los sujetos que nos están proyectando a nosotros mismos como reflejo. Bien, señoras y señores, no me voy a hacer la picha un lío. Aquí les he hecho el dibujito de ese punto inicial matemático que empieza a percibir otras conciencias individuales a su alrededor que vibran a una frecuencia que, sincronizando con la suya propia, pueden empezar a generar un constructo que es el que nosotros llamamos realidad. Una vez aceptadas estas nuevas conciencias individuales, llámenlo su vecina Pepita, su loro Perico, o su marino, o su hija, empezamos a establecer una conexión, una interconexión consciente y espiritual. Y al mismo tiempo esas conexiones conscientes y espirituales se van multiplicando en progresión geométrica, puesto que esas otras conciencias individuales con las que hemos establecido un puente tienen a su vez otras conciencias individuales que, vibrando en la misma frecuencia, también reverberan y crean otras frecuencias. Así, a grosso modo y en proyección geométrica, se acaba generando un núcleo interconectado de conciencias que no son más que una pequeña célula, una molécula, es más, un átomo, es más, un electrón, de lo que globalmente, si tuviéramos la capacidad de ver a vista de pájaro, a vista de querubino, de ángel o de serafín la realidad, conformaría la conciencia universal y divina contenida en esta semilla de pimiento, con toda la potencialidad de desarrollar infinitos universos, con todas las infinitas variaciones espaciotemporales que sea posible imaginar dentro del orden implicado que representa esta semilla de pimiento. Y así, señoras y señores, podemos llegar al punto en el que deberíamos corroborar que efectivamente, como dicen las más antiguas enseñanzas herméticas, el principio es el fin y el fin es el principio. Incluso cuando hablamos de esas teorías metidas con calzador del Big Bang sobre la explosión original que genera los universos y las galaxias, etcétera, etcétera, acabamos llegando a un punto, el punto del agujero negro, que es un poco el comodín de la llamada de los científicos, ¿no? Cuando dicen que, bueno, si algo no cuadra con nuestros cálculos, vamos a echar mano del término singularidad. Singularidad. La singularidad es algo que explica automáticamente un salto de fe. Es decir, como esto no cuadra con una teoría que más o menos hemos ido montando y que hemos ido acoplando en términos matemáticos, y de pronto esta teoría, ¡pum!, se nos frena y no sabemos cómo seguirla con este lenguaje matemático, vamos a hablar de una singularidad. Todo aquello que no entendemos es una excepción, que incluso podemos decir cínicamente que confirma la regla. Es decir, no solamente me siento avergonzado y fracasado porque llegado a un cierto punto mi modelo del universo ha fracasado, porque aquí ha aparecido un elemento, un patrón de interferencia, como dicen también los cuánticos, que ya no puedo incluir dentro de mi modelo del universo. No solamente voy a decir, vale, volvamos a empezar, por ahí no podemos ir bien, sino que le dicen, no, esto es una singularidad. Y es más, es la excepción que confirma la regla, es decir, que tienen los cojones morenos, de decir que no solamente eso es suficiente para desmontar sus teorías, sino que además vendría siendo aquello que las confirma como excepción. Es un salto absolutamente paradójico, ignominioso, es un salto. Bueno, señores, es la demostración inmediata de la incapacidad cognitiva que tiene el ser humano de entender la realidad de su universo. De hecho, ya la pretensión de entenderla es absolutamente ignominioso. Pero yo entiendo que ese desarrollo, ese determinado desarrollo de la materia gris nos lleve, pues, oigan, a manifestarnos de esa manera. Como esos señores que tienen mucha testosterona están todo el día con la tranca levantada. No pueden hacer otra cosa. Piensan en copular y en expeler su materia seminal. Bien, esto sucede exactamente en términos intelectuales, porque el ser humano, señoras y señores, es lo que es y no se le pueden pedir peras al olmo. Pero pocas conclusiones hemos podido sacar en esos términos que están basados en la necesidad de encontrar un patrón que se repita, puesto que en el momento en el que nosotros hemos entendido que hay fractales a nuestro alrededor, es decir, estructuras de realidad que se repiten en diferentes niveles, en diferentes estratos, capas de cebolla, no solamente evolutivos, mineral, vegetal, animal,
humano, comportamientos que siguen, digamos, un orden fractal, un patrón que es repetitivo desde un mineral hasta una planta, hasta un animal y hasta un ser humano, que no deja de ser un animal, un vegetal y un mineral al mismo tiempo, puesto que engloba todos esos estratos. En el momento en que podemos individuar determinados patrones, inferimos que se puede explicar el universo en términos de fractales repetitivos. Y esto, señoras y señores, es como decir que a mí me gustan mucho los berberechos, por lo tanto me pongo hasta las trancas de berberechos cada día y mi cuerpo jamás ha demostrado ningún tipo de rechazo hacia un berberecho, pero al cabo de 5 años de estar comiendo berberechos cada día, de pronto supero un umbral, mi organismo empieza a acusar el exceso de esa propia conformación molecular que llama berberecho y lo empieza a rechazar, lo rechaza, como las alergias en primavera. Y a partir de ese momento los berberechos a mí me sientan mal. El patrón de la felicidad y del gozo que yo siento comiendo berberecho se va a tomar por el culo, se va por el fregadero, porque de pronto mi organismo dice, he llegado a un umbral, he llegado a un punto en el cual no tolero más berberechos. Y a partir de aquel día mi universo cambia. Y las leyes universales de mi cuerpo y de mi biología cambian y están indefectiblemente alteradas, porque rechazan automáticamente el berberecho. Ha llegado a un punto en el cual no asimila más esa conformación molecular del berberecho como elemento que le sirva para mantener su patrón bioquímico estable, su energía estable, etcétera, etcétera. Bien, así funciona el cuerpo, señoras y señores. Y si me apuran, si apretamos, así puede que funcione también el alma. Y por ello llegamos a ese punto del cómo es arriba es abajo, y por eso cuando pensamos en velocidad infinita, en vibraciones altísimas, que son aquellas a las que podemos reportar las experiencias espirituales, místicas, esa velocidad llega a un punto en el que es tan alta que acaba siendo percibida como un punto estático, lo que les decía de los radios de las ruedas. Ya no se ve, ya no se ve, ya no se ve. Y los extremos se tocan y la altísima velocidad acaba siendo pura pasividad. Es el principio también de la meditación. Me voy a quedar aquí quietecito, voy a respirar hondo y voy a meditar. Y en ese estímulo de absoluta pasividad y disociación de mi propia definición como ser humano, mi propia individualidad, mi ego, etcétera, etcétera, voy a encontrar la más alta expresión de vibración y por ello voy a poder percibir conceptos de mundos superiores que no puedo percibir aquí abajo, como Miguel Villalba. Bien, es el principio de la meditación. Se lo dice alguien que no ha hecho yoga ni ha meditado en su puta vida, pero básicamente vendría siendo un principio que reverbera estos conceptos. Así pues, señoras y señores, cuando hablamos de la velocidad infinita, la altísima vibración, que es lo que nos acercaría al absoluto, podemos hablar en términos dicotómicos como velocidad infinitesimal o como aparente pasividad. Les voy a poner el último ejemplo, una cuna de Newton. ¿Ven? La cuna de Newton. Podemos hablar en términos de péndulo. Si hubieran solamente dos bolitas, eliminen las tres intermedias y el movimiento sería tic-tac, tic-tac. El absoluto sería ese punto de máxima velocidad que nos lleva al punto superior de la oscilación del péndulo a la izquierda y al punto superior de velocidad de la oscilación del péndulo a la derecha. Todo aquello que habría intermedio, esa órbita intermedia, sería la existencia, la vida y la materia. Pero llegando a los extremos izquierdos y derechos, esos puntos, ese breve momento, ese breve instante en que se detiene la mecánica, la materia desaparece. ¿Y dónde estamos en esos puntos? No lo sabemos, como tampoco lo sabemos dónde estamos entre una sístole y una diástole, entre una inspiración y una expiración, entre un sueño y una vigilia. No lo sabemos y tampoco nos lo preguntamos porque bastante tenemos con pagar una hipoteca, ¿verdad? Sí, la hipoteca es la máxima definición de nuestra existencia terrenal, señoras con señores.
la hipoteca o las abdominales de Belén Esteban. Les dejo meditando lo que significa. Bien, el movimiento pendular tiene dos puntos oscilantes extremos, que son aquellos en los que desaparecemos materialmente. Son aquellos en los que, alcanzando la velocidad absoluta, que se parece mucho a la pasividad total, una muerte, si quieren, en términos físicos y materiales, adquirimos la ubicuidad y la omnisciencia. Pero yo voy a ir más allá de esos términos pendulares, utilizando la cuna de Newton, en la ¿cuál sería nuestro punto intermedio en el cual podemos experimentar la velocidad absoluta, el nirvana, el devachan, el brahma, you name it, como quieran, con todas sus connotaciones cósmicas, universales, espirituales? Esta bolita de en medio, que aquí no lo van a ver porque yo me estoy moviendo, tiemblo cuando agarro este soporte, pero si este soporte estuviera absolutamente fijo, no verían ningún movimiento residual y solamente verían este movimiento, el movimiento de las bolitas extremas que transmiten su energía de una a otra a través de ese movimiento motriz. Si no existiera el éter, si no existiera todo aquello que nos rodea, la pantalla en la cual estamos proyectando este sueño, la sustancia en la cual se mueve todo, en la cual existe la inercia y existen las marmitas catalíticas y existe el smartphone 2.5 y su suegra, si no existiera eso, este movimiento sería eterno. Nunca acabaría de frenar, pero yo quiero que se fijen en esta bola central, que es la que se queda siempre absolutamente estática ante el movimiento pendular de la bola izquierda y la bola derecha. La central, que actúa como un mero transmisor de energía sin moverse de su punto original, sería un punto también en el cual desapareceríamos, un punto de muerte dentro de nuestra propia vida. No ya solamente los izquierdos y los derechos, los extremos pendulares, sino el punto central, inamovible, absolutamente impasible a ese movimiento mecánico, ¿eh? Solamente hace de puente transmisor y por tanto se mantiene estático, sería nuestra conciencia en profundo estado de meditación, es decir, nuestra conciencia desligada de nuestra materia corpórea. Es decir, que existe una manera en esta vida de liberarse de la propia materia, existe una manera de asistir al movimiento absoluto, que es absoluto reposo, incluso dentro de este ciclo corpóreo, porque usted no ya simplemente necesita morir y desintegrarse atómicamente como un cadáver para liberar su energía, sino que en este mundo mismo, dentro de este espacio intermedio, el medio, no los extremos que se tocan, sino el medio, estaría usted representando la eternidad. La eternidad. ¿Por qué? Porque no se mueve. Porque la ilusión de vida es el movimiento. Y el movimiento es la materia, que es aquello que usted percibe sensorialmente como la realidad. En el momento en el que usted se estatiza, más o menos dentro de sus posibilidades, se acerca más al movimiento infinito, al movimiento absoluto, a través del estatismo. Y por ello, señoras y señores, esta semilla, aparentemente estática, contiene toda la posibilidad eterna de movimiento que pueda existir dentro de nuestra capacidad de entender lo que es la vida, la materia, la existencia, el cosmos, el universo, lo divino, lo indivino, lo profano, el diablo, Dios, una letra de su segunda residencia en Torrevieja, Alicante, o una molesta almorrana. Qué prosaica es la vida.